Muy bien, continuamos con continúo con esta tercera sesión sobre el lugar de los hechos en criminalística. Hoy es 1 de diciembre de 2020. Bueno, muy bien, entonces quedamos aquí sobre este tema de la recolección, embalaje y rotulación, ¿no? Porque habíamos dicho que los lugares donde son frecuentes los hallazgos de los elementos materiales de prueba, recordemos muy bien que el artículo 275 de la ley 906 señala justamente pues que cuáles son esos elementos materiales probatorios. El 275 hace referencia a también elementos materiales probatorios, evidencia física e información. Y esos medios cognitivos en la indagación e investigación. Y que el artículo 251 y siguiente nos habla, perdón, 254 y siguientes nos habla sobre la cadena de custodia. Cuando dice el artículo 254, pues entonces que con el fin de demostrar la autenticidad, recordemos que lo referente a la autenticidad está en el artículo 277, cuando dice la norma que pues se deben de seguir, esos elementos deben de ser detectados, fijados, recogidos y embalados técnicamente y sometidos a las reglas de cadena de custodia, y que la demostración de la autenticidad de esos elementos materiales probatorios y evidencia física que no estén sometidos a cadena de custodia estará a cargo de la parte que los presente. Entonces es un imperativo de demostrar su autenticidad para cuando no cumplen con los protocolos de cadena de custodia. Entonces normalmente el CTI, Policía Judicial, Fiscalía, con su cuerpo de investigación, pues siguen esos protocolos que son unas resoluciones que existen al interior de la Fiscalía General de la Nación para dar entonces fe sobre esa autenticidad. Entonces el artículo 254 dice que con el fin de demostrar la autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física, la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta unos factores siguientes: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, embalaje y envío, lugares y fechas de permanencia y los cambios que cada custodio haya realizado. También se registra el nombre y la identificación de todas las personas que hayan tenido contacto con estos elementos. Entonces dice que esa cadena de custodia se inicia es donde se descubran, recauden o encuentren esos elementos materiales probatorios y evidencia física, y finaliza por orden de autoridad competente. Luego así las cosas, entonces pues fíjense bien que cuando tenemos esta situación acá, de los lugares frecuentes donde se hallan los elementos materiales probatorios, pues va conjuntamente con la forma de recolección, el embalaje, la rotulación de ellos. Y miremos entonces la clasificación. La clasificación, según entonces el artículo 275 que les acabo de citar, pues hay un catálogo allí de elementos materiales probatorios. Entonces, por ejemplo, para ser más preciso, porque acá pues son unos que aparecen en esta diapositiva, y habla de las armas, municiones, explosivos, manchas y material de origen orgánico, impresiones latentes, marcas de herramientas, documentos, billetes, cheques, tierra, barro, polvo, líquidos, vidrios, pinturas. Pero acá hay un catálogo en el 275 porque dice que para efectos de este código se entiende por elementos materiales probatorios y evidencia física los siguientes. Habla de, mire, en el literal A dice huellas, rastros, manchas, residuos, vestigios y similares dejados por la ejecución de la actividad delictiva. A armas, en el literal B, a armas, instrumentos, objetos o cualquier otro medio utilizado para la ejecución de la actividad.
y así en ese orden entonces están establecidos allí esos medios cognitivos. Entonces, después de ello, tenemos que, hay una situación que es la recolección, que es el procedimiento de mover previa fijación, es decir, la previa fijación es en la fotografía que le toman, se fija, entonces hasta con el metro, porque es decir, en el lugar donde de la escena del delito se fija, hay un metro que es el que se utiliza de señalización del lugar donde fue hallado. Entonces esa es la fijación. Los elementos materiales de prueba del lugar, el uso de equipo adecuado, impedir su contaminación, exploración dactiloscópica previa, no alterar el elemento, utilizar medios apropiados como son los guantes de látex, pinzas, hacerlo con un orden, no desestimar ninguno y respecto de la droga, uno por paquete. Entonces, eso es muy importante tenerlo pues presente. Eso es en cuanto a la recolección. Miremos el embalaje. El embalaje es el procedimiento utilizado para preservar y proteger en forma adecuada los elementos recopilados en el lugar de los hechos. Acá en el libro que yo les citaba de Miguel Maza Márquez, pues vemos nosotros unas gráficas en la que de manera rudimentaria, porque si de pronto no se tiene a la mano pues lo necesario para hacer ese embalaje, pues por lo menos se debe seguir como tener un parámetro allí para poder entonces hacer la correcta recolección de la muestra e introducirla al interior de una caja, por ejemplo, donde se pueda obtener dejar ese elemento material de prueba en cadena de custodia. Entonces decimos que el embalaje es el procedimiento utilizado entonces para preservar y proteger en forma adecuada los elementos recopilados en el lugar de los hechos. Por separado, medios apropiados como bolsas de papel, plásticas y frascos, etc. Reseleccionar de acuerdo a la composición, sellar correctamente y evitar la contaminación. En tanto que la rotulación, rotular, pues es colocar la autoridad, el número del caso, el acta, el número de oficio, proceso, lugar de fecha y hora, descripción, análisis solicitados y el funcionario que lo recolectó. Los elementos materiales más comunes se tienen aquí un catálogo, dice armas y municiones, los fluidos orgánicos, sangre, semen, saliva, marcas de herramientas, pisadas, impresiones latentes, documentos dudosos o sospechosos y equipos de comunicación. Ahora vamos a ver un poco más, pues cuando entremos al tema, por ejemplo, para las armas, ahora les voy a dar una explicación allí muy breve en relación con esto de la oplología o el estudio de las armas y en relación con la importancia del área de balística forense, lo mismo que lo de los fluidos orgánicos cuando se habla de sangre, semen y saliva, estos pueden ser alterados y por eso entonces hay que tener un rigor frente a ese protocolo de cadena de custodia, y así yo lo he leído en varias decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Por eso en esa sentencia que les digo yo, la Corte hace una invitación a la Fiscalía de que para poder demostrar en juicio oral, por ejemplo, si se refiere a manchas de sangre en prendas de vestir, pues habrá que llevar al perito, al investigador, para que acredite que fue el que recogió de esta manera técnica en el lugar del delito esa prenda, y que esa prenda ha sido enviada al laboratorio para estudio de un perito en hematología. Entonces, determinar si esa corresponde a sangre y sangre humana. Y además de ello, pues ahí también es necesario pues que se determine
por otro perito especializado si ese, o por ese mismo perito, si esa sangre es compatible con la del ociso, por ejemplo, o con la del el victimario. Entonces, es de esa manera que estos hechos conocidos como indicadores o como indicios nos van a llevar a, a plantear, o al fiscal a plantear una teoría del caso. Entonces, de un hecho conocido se va a obtener un otro desconocido. Entonces, es una secuencia en una investigación. Entonces, por eso recuerde muy bien que cuando el escrito de acusación se refiere a hechos jurídicamente relevantes, pues no hay que confundirlos con los hechos indicadores ni con los medios de prueba. La Corte ha sido muy insistente, sobre todo esas decisiones de la doctora Patricia Salazar Cuellar, más que todo en el tema de los delitos sexuales. Por ahí hay un video de unas 8 sentencias que yo recomiendo que las lean, porque son todo el tema en delitos sexuales, como la corroboración periférica, el tema pues del principio de inmediación, el tema de que les he explicado bastante sobre en menores, niños, niñas víctimas de delitos sexuales, que ahora entonces no se quiere es que se revictimicen llevándolos al juicio oral, y que por eso entonces esas entrevistas ahora tienen un valor como prueba de referencia que señala el artículo 438 del Código de Procedimiento Penal. Todo eso entonces, lo mismo que les indiqué aquí, el caso, creo que es el caso del sastre de Bogotá, un señor que tenía máquinas de coser, abusó sexualmente de un menor, y ahí en esa sentencia la Corte insiste y le dice a la Fiscalía: mire, es que para cada cosa tiene que usted llevar al juicio oral y demostrar. Entonces eso es importante, y de aquí es que se origina todo, en la escena del delito, en el lugar de los hechos. Bueno, es que cuánta película no hemos visto nosotros a veces que se descubren cosas, como por ejemplo el tema de las pisadas. Entonces, si ahí puede encontrarse un perito, diga usted, las huellas que ha dejado cuando se trata de delitos delitos culposos, homicidios culposos en accidente de tránsito. Entonces, la marca al dejar la frenada de la llanta, eso tiene que determinarse por parte de un perito, el asunto pues de a qué velocidad podría haber ido el vehículo, el automotor, todo el tema de colisión, de impacto, y eso es interesante. Mire, incluso hasta pues saber de pronto, cuando se dejan esas impresiones de rodantes en un lugar donde queda latente ese registro, y puede determinarse y decir: hombre, esa llanta puede ser de una clase de automotor tal, puede decirse de que es una llanta RIN 15, RIN 16 o un RIN 17, o es una llanta porque dejó tal impresión de tal manera. Entonces todo eso, para eso se tiene un perito en esas áreas. Lo mismo se trata de las huellas decadactilares. Ahora, con el tema de que la cuestión de la cédula digital, que a partir de hoy se puede solicitar a la registraduría cita para sacar esa cédula digital, que se dice que es inalterable, que no se puede suplantar, que es difícil, porque como ahora es a través de un registro facial de biometría, entonces cualquiera no va a poderla utilizar. Incluso se llega en este momento, hoy, a siglo ya 21, finalizando año 2020, entramos en esa era digital. Entonces, ya la cédula se puede bajar en su smartphone. Usted no es necesario que lleve la cédula. La que tenemos actualmente pues es esta de holograma, ¿no? Holograma. Esta cédula, a ver si la vemos aquí. Esta es la que tenemos normalmente, ¿no? Con holograma.
esta cédula va a pasar a la historia, aunque es obviamente que esta sirve todavía, naturalmente, no es quiere decir que usted tenga que ir a sacar la otra. No, esa otra cédula digital tiene una información sobre el registro civil, sobre el nombre de los padres, etcétera, etcétera, historia clínica, es decir, va a tener todo un historial allí muy importante y se puede cargar en el mismo celular, en este celular. Pues ahorita estoy utilizando mi celular, pero ahí se puede descargar una aplicación donde usted va a tener su cédula ya allí. Que si se llega a perder su celular, inmediatamente tiene que informar, porque de todas maneras nadie puede utilizar esa cédula que tenga en su smartphone, porque lo que se necesita es el registro facial de biometría, y eso es inalterable. Ahora vamos a ver el tema, o no, veamos la cuestión de la dactiloscopia, que es tan importante. Incluso aquí ahora sobre esta nueva cédula digital, pues va a ir la huella del índice, del medio, del anular y del meñique, y lo mismo de la mano izquierda. Es que en el tema de las huellas de dactiloscopia, mire, no hay dos impresiones digitales iguales entre los 5.000 millones de habitantes del planeta. Las huellas, aquí este es un artículo que encontré yo por acá, que lo tengo de un recorte de prensa del País, aquí en Cali, domingo 4 de junio de 1995. Ayer nomás, hace 25 años. Pero, y aquí están hablando, aquí se estaba diciendo que ahora para la seguridad, pues ahora se cuentan con huellas dactilares que se pueden digitalizarse. Pues miren, ese es el momento para poder entonces mencionar lo de la cédula digital, que como tal pues es inalterable, infalsificable, no se puede falsificar, bueno, en fin. Las huellas digitales son más seguras que cualquier código secreto y se impondrán pronto en los cajeros automáticos, como llave del carro o como seguro de la puerta de la casa. Esa tecnología obedece precisamente a los pioneros, que pues no es necesario que yo ahora entre aquí a hablar de todos los pregoneros en el tema de dactiloscopia, porque ustedes lo pueden consultar incluso en este librito de Miguel Maza, de investigación y de dactiloscopia, porque pues hay personajes importantes en la historia de la dactiloscopia, como fueron Alfonso Bertillon, William Herschel, Francis Galton, Henry Fowles, Edward Richard Henry. Todas estas personas fueron los precursores para llegar ahora a lo que se conoce como la lofoscopia, que es la ciencia que estudia las diferentes clases de dibujos papilares que aparecen en las yemas de los dedos de las manos, palmas y plantas de los pies. Esa es la impresión papilar, y la de los dactilogramas. Los expertos en esta área, aquí podemos ver un gráfico de todo. Es un mapa digital, un mapa que tenemos de las huellas dactilares, que con el paso del tiempo tienden a irse desapareciendo, porque es difícil a veces. Las personas cuando van a la notaría, ustedes han visto que uno coloca la huella y que de pronto no la toma, y que entonces se coloca el dedo medio, y que si no el medio el dedo anular. Pues ahora todo esto es tan importante que hasta para usted entrar en la unidad residencial, su carro, lo que aparece es la huella dactilar. Usted llega y coloca y abre el portón, y así va a ser entonces con el cajero, bueno, en fin, todo esto, la importancia. ¿Y quién iba a pensar entonces en el área de la dactiloscopia? Sigamos entonces. Solicitudes de estudio. Entonces, ¿qué se hace? Pues se piden, cuando es necesario que el laboratorio nos emita un dictamen pericial respecto a los elementos de prueba recolectados, básicamente de comparación, identificación o descarte. Entonces se pide balística, documentología, la química, en dactiloscopia, las voces y la cuestión de biología. Mire, esto de las voces es tan importante que justamente ahora estamos en un juicio oral, y creo que esto dará para otra sesión, porque viene un perito acá, un investigador,
eh, al que pues tenemos que hacerle el contrainterrogatorio y pues ya se está mirando a ver de qué manera entonces abordamos allí la defensa respecto a eso, porque pues este testigo ha escuchado unas grabaciones magnetofónicas de celular y entonces pues vendrá el momento en que tenemos, él hizo fue unas transliteraciones y síntesis. Entonces para ello pues estamos a la expectativa de hacer el contrainterrogatorio de, del, del investigador, porque esto tiene que ver con un asunto muy importante que es el tema de las voces. En un caso que tuve yo de una defensa que se adelantó, donde se exigió un dinero por una persona, y entonces cuando se estaba haciendo la exigencia de ese dinero, a un funcionario, eran dos funcionarios, entonces el funcionario víctima lo que hizo fue grabar la conversación. Esa conversación entonces fue pieza clave para que la fiscalía pues soportara la acusación, y entonces allí se tuvo el tema en juicio oral de cómo y quién iba a probar que esa voz que aparecía en estos medios de grabación del mismo celular pues correspondía a la persona que estábamos defendiendo. Entonces nos tocó todo el tema esto de la fonoaudiología y uno ve pues en este tema de cómo el timbre de voz tiene unas características particulares, las cuales pues tiene que ir un experto como tal para decir que corresponde a esa persona, en fin. Y habrán de pronto otros elementos de prueba que tienen que también recopilarse allí para poder hacer el cotejo con esas voces. Es un tema muy interesante a propósito de esto de las voces. El tema de biología también. Entonces, cuando se tratan de armas de fuego y el tema de balística, se dice que es la rama de la criminalística que se ocupa del estudio de las armas de fuego en general, determinando sus características, funcionamiento, efectos especiales que producen al momento de ser accionadas y del estudio de sus proyectiles. Les voy a decir algo porque miren ustedes, de lo que mi experiencia como juez de instrucción penal militar en la Policía Nacional, pues yo ingresé en 1984, 20 años, estuve en la justicia penal militar, y entonces conozco muy de propia mano pues todo lo al interior de la institución Policía Nacional, que ahora el 5 de noviembre pues ya cumplió para el año 91. En el año 91 se celebró el centenario de la Policía Nacional, era el año 91. O sea que ya tiene 129 años más o menos. Exactamente acaba de cumplir eso, sí. 129 años la Policía Nacional. Pues bien, lo que quiero indicarles es que siempre vi como el uso de dotación oficial el arma de fuego era el revólver marca Smith Wesson. Ese era el revólver de dotación oficial. Hoy en día ya está en desuso. Lo mismo que la carabina M1. Esa es una carabina que no es de asalto, sino esa es una carabina de Estados Unidos, fabricación de Estados Unidos, pero que la tenía al servicio de la Policía Nacional. Hasta mucho tiempo después que llegaron pues las armas de asalto, pero recuerdo muy bien que cuando nos tocaba atender casos, por ejemplo de un oficial que se le juzgó por cobardía frente a una situación donde la guerrilla pues
mató a unos policiales en una población aquí del Valle del Cauca, y entonces nos tocó investigar al oficial por el tema de cobardía, que es un delito propio típicamente militar. Y entonces lo que me llamó la atención era que decían los mismos policías, algunos de ellos en sus declaraciones decían que la guerrilla se reía de la policía diciéndoles: a ustedes todavía les dan ese palo para defenderse. El palo era, ese era el palo que tenían, eran revólveres Smith Wesson y esa carabina M1, que si esa carabina se encasquillaba, eso no disparaba, porque era de tiro a tiro. Entonces ese aparato se trababa y no disparaba, mientras que ya la guerrilla era fusil de asalto. Obviamente que todo esto sabemos muy bien por la cuestión comunista, la intervención, y por Cuba, pues por acá, bueno, usted sabe muy bien toda la intervención comunista desde Cuba, y toda la incidencia que ha tenido pues en Sudamérica, y por eso entonces ya la guerrilla era con fusil de asalto, AK-47, y tenían de pronto otras armas. También me recuerdo muy bien que la policía tenía su ametralladora Uzi. La Uzi es de una marca, es de israelí. Esa Uzi, un mini fusil de asalto, o su fusil de asalto, creo que justamente el tema de la muerte del político Galán, cuando estaba dando el discurso donde le dispararon y que el tiro le entró, que tenía el chaleco, pero que hubo un tiro que le entró por debajo del chaleco, y ese fue el que le causó la muerte al futuro aspirante a la presidencia de la República, el doctor Galán. Y entonces se observa por ahí en ese video que aparece, que tenían al servicio era esa mini Uzi, una subametralladora. Entonces que la tenía, no solo, la tenía el DAS, la tenía la Policía Nacional, y entonces ya ahora en estos momentos pues tienen otro fusil de asalto, creo que es munición 7.65, recuerdo bien, pues es una Ingram, creo que es la Ingram, esa es, si mal no estoy, es israelí, pero entonces que normalmente es el que tiene el policial en servicio como centinela. Y ya hay otras armas ahora, pues creo que la pistola Glock, que son las que dan al servicio de dotación, ya no andan con ese revólver Smith Wesson, que es una carga de 6 tiros. El revólver, diferente pues a la pistola automática, y entonces de calibre 9 milímetros, mientras que este es calibre 38, pero es de tambor de 6 tiros. Es el que daban a la dotación oficial. Pues ya encontramos que el policial en la calle tiene pistola. Sí. Bueno, el hecho es que eso es muy importante tenerlo presente, porque, pues hombre, cuando en una investigación que le llegue por homicidio, pues hay que tener claridad sobre este tema de la balística. Bueno, estudios de balística. Característica de las armas de fuego. El estado de funcionamiento. Claro, porque lo primero que le hace, cuando se trata de un porte ilegal de armas del artículo 365, lo primero que hay que enviar el arma, o el primer estudio que hace el perito en balística, es si esa arma es apta o no para disparos. Porque si no es apta para disparo, pues eso es una conducta atípica. No, pues porque no va a producir, de acuerdo al decreto 2535, si mal no estoy, es el decreto sobre el control de armas y municiones. Y las armas también que encuentra uno en la calle mucho son las armas hechizas. Esas armas hechizas o trabucos, así que le conocen también, son armas pues de un solo cartucho o 2 cartuchos, armas que las hacen
Y esas armas también son consideradas por el decreto 2535, también son armas, y lo mismo el artículo 365, ¿no? Porque el 365 dice al final, dice en el inciso segundo, en la misma pena incurrirá cuando se trate de armas de fuego de fabricación hechiza o artesanal, salvo las escopetas de fisto en zonas rurales. Mire que esa salvedad que hace las escopetas de fisto en zonas rurales, esas son armas pues que están excluidas pues por el decreto 2535. Pero entonces, cuando hablamos de ahora, antes de que entrara la reforma de la ley 1453 del 2011, para antes del 2011 solamente se hablaba pues de porte o tenencia en un lugar de armas de fuego de defensa personal, pero se agregó el tema de las partes esenciales, accesorios esenciales o municiones. Ya incluso es típica la conducta si se le encuentran a una persona municiones o partes esenciales o los accesorios. Ahí ya está tipificada por ese decreto 1453, pero antes no. Es que por ahí hay una sentencia muy interesante, por allá creo que es del año 2009, no sé si es del doctor Espinosa, pero me llamó la atención, pero como fue antes de la ley 1453 del 2011, entonces se hacía referencia, era que le habían encontrado a una persona una pistola, pero sin el proveedor. Entonces, ¿de qué manera una pistola sin el proveedor? Estoy hablando, pónganme en cuidado, antes de la ley 1453 del 2011. Entonces, el magistrado, recuerdo bien que dijo en esa interesante decisión que como quiera que el arma se envía al laboratorio y se envía porque no tenía proveedor, entonces al utilizar un proveedor para poder hacer el estudio de aptitud o idoneidad de esa arma, ese proveedor no hacía parte del acto o de la conducta punible, porque como le encontraron a la persona esa pistola sin el proveedor, al utilizar un proveedor que no había sido parte como del acto o de la conducta punible, por lo tanto entonces no se podía tipificar el porte ilegal de armas, porque esa arma per se, esa pistola sin el proveedor, ¿qué daño iba a producir contra la seguridad pública? El decreto 2535 hace alusión a que las armas son con la finalidad de producir la muerte de la persona. Entonces, para que me entiendan, y hago claridad en eso, que una cosa es antes de la ley 1453 del 2011 y otra cosa es ya después. Entonces, para que me comprendan ustedes, se van a pensar ahora que Miguel está diciendo acá pues que sí, que si le encuentran con una pistola sin proveedor, que eso no es delito. Ojo, y en estos momentos seguramente sí, porque así le encuentran un proveedor o munición sin encontrar la pistola, eso ya es delito, según el artículo 365 actual. Entonces, miren toda la importancia que tiene esto, porque es que cuando se manda, el primer examen que se manda es el del balístico, cuando le encuentran un porte ilegal de armas. Dentro de las 36 horas mandan eso inmediatamente al CTI. Cuando estaban en infancia y adolescencia, esos pelados los cogían con armas y mismo se mandaba a mirar hasta que no estuviera ese resultado del balístico para determinar si era idóneo o no apta esa arma, pues no se podía hacer la audiencia, porque era necesario tener ese examen pericial para esa audiencia, pues obviamente para saber si se podía montar la audiencia e imputar los cargos por el porte ilegal de armas, porque de lo contrario pues sabían que él dejará en libertad al muchacho porque no es porte si no es idónea o no es apta esa arma según el estudio balístico. Correspondencia entre armas con vainillas y proyectiles, correspondencia entre vainillas, entre proyectiles, uniprocedencia, distancia de disparo en ropas. Esto hablamos ya, hay que conocer el tema todo de a corta distancia, a larga distancia, a quemarropa, todo eso, que si deja hollín, que si no deja hollín, que si en la combustión, en todo eso determina la distancia, y sabemos muy bien que a 50 centímetros más o menos va a dejar el famoso tatuaje.
Entonces una cosa es, otra cosa es que hagan un tiro a boca de jarro. A boca de jarro es contacto con la piel, que ya deja otro tatuaje, el anillo y la quema o combustión alrededor que da en la indicación de que fue a contacto. Otra cosa es a distancia. Por eso entonces en los temas de suicidio, ahora que es muy importante, pues aquí, bueno, casos que se han presentado en los que se duda si fue realmente un suicidio o si fue una muerte intencional provocada y que se quiera hacer parecer como un suicidio. Suicidio sobre todo cuando se emplean armas de fuego. Aquí está un tema de un capitán del ejército que dicen que se suicidó y que estaba bajo presión, al parecer había denunciado o había interpuesto alguna reclamación contra sus superiores, pero con un fusil de un soldado se produjo la muerte. Entonces, temas estos que son importantísimos, sobre todo en guarniciones militares, cuando se dan estos casos de presuntamente suicidio, que hay que determinar entonces todo lo referente a este tema de balística, de los residuos de disparo, la distancia de disparo. Créame muy seguramente que si no ha dejado tatuaje en un suicidio, pues ya como que estamos dudando de si fue que se produjo esa muerte mediante el suicidio, porque si no ha dejado un tatuaje, dígame usted de qué manera la persona que dicen que se suicidó lo hizo, porque si no ha dejado un tatuaje, pues cómo se va a producir un disparo. Todo dentro de la lógica tiene esto sus consecuencias, y entonces esto hay que conocerlo básicamente para poder entenderlo. Estudios, entonces distancia de disparo en ropas, análisis de trayectorias, estudios de impactos en vidrios, alteración de marcas seriales, espectrofotometría de absorción atómica y residuos de disparo. Mire, yo les comento algo aquí en mi experiencia. Yo era juez de instrucción penal militar en Cartagena y pues un caso en balística. Esto parece cosa de locos, pero sí fue cierto. Porque una patrulla policial al mando de un oficial cogen a dos personas, se las llevan para el Cerro de la Popa. Uno ya tenía antecedentes porque que era vicioso, y el otro sí tenía antecedentes también porque ya pues tenía cuentas pendientes por hurto. Uno de los policiales, entonces, con el arma de dotación oficial, le dispara al que tenía antecedentes por hurto y le produce la muerte ahí inmediatamente. Al otro joven, el vicioso, también entonces él desesperado quería colaborar quitándose la camisa para limpiar la sangre del otro, en fin, trata de colaborar, pero también le hacen 3 disparos al rostro. El uno le entra por aquí, le sale por acá, otro le ingresó aquí y se le alojó. No es cuento, les quiero decir a ustedes que el muchacho sobrevivió, lo dieron por muerto. Una vez que la patrulla se fue, salió del muchacho de donde estaba, se bajó, le avisa al papá. Como a la semana más o menos le llegó el papá, llevaba el proyectil que lo había expulsado el joven, después obviamente la atención médica que recibió, y entonces inicié la investigación penal en contra de la presunta patrulla. La patrulla, decía el testigo, porque sobrevive para contar esto que le estoy diciendo, el joven, y en su historia él dice que el disparo que le hacen a uno de los delincuentes dentro de la patrulla y que había roto los vidrios de la panel. Esa panel pues inmediatamente se hizo, claro, no dejaron ninguna evidencia de ello, la arreglaron inmediatamente, ni sangre ni nada, porque pues, eso lo limpian. Sin embargo, pues hubo que hacerle un estudio pues buscando vestigios o rastros como vidrio, porque a veces por más limpieza que le hagan, algo se les ha de quedar. El hecho es que el arma de dotación fue muy importante, porque yo inmediatamente pues, ordené dejar a disposición las armas, porque como ellos salen al servicio, ya queda en la minuta de vigilancia, queda en la minuta de armamento, dicen con qué arma sale, qué clase de arma es, el número de la arma,
y también la cantidad de proyectiles que salen y cuántos devuelven. Obviamente que en estos casos pues devuelven la munición completa, ellos no son tan bobos. La cuestión es que al estudio balístico de ese proyectil recuperado se hizo el cotejo y resulta de que, claro, aquí es donde le digo que es la importancia que tiene en balística de efectos de internos y exteriores. Cuando se hace el impacto que hace la aguja del revólver, impacta en el culote de la vainilla y explosiona y hace que el proyectil calibre 38, que es plomo, salga a través del espiral y deja en ese recorrido que hace, deja la huella en el proyectil y que, como en este caso se recuperó, pues se envía a hacer el cotejo con el experto en balística y allí van a aparecer justamente si son uniprocedentes esa huella que deja en el disparo de salida, deja y aparecerá entonces más o menos esto. Así es que aparece el estudio del balístico, aparece entonces el rayado, si se va a determinar si es un procedente, porque se hace la prueba en el laboratorio del disparo con esa arma, con otra de comparación y aparece entonces esto que les acabo de enseñar. Pues ya ese era un elemento material de prueba, pero como aquí en ese entonces no existía lo que existe hoy, todo esto que les he dicho sobre el protocolo de cadena de custodia, porque pues el papá llega ya con el proyectil así en la mano, me lo entrega a mí, diría alguien, no, pero ¿cuál cadena de custodia? Y ahí alegaría a ustedes, ya se me va a acabar el tiempo y aquí voy a cortar. A mí me van a alegar, claro, cualquiera va a alegar, no, es que esto no es posible, porque pues, ¿cómo va a llegar en esas condiciones en cadena de custodia? Pero estamos hablando, yo les estoy diciendo del año 1900, por allá en 1990, hace 30 años, cuando estaba allá en Cartagena como juez de instrucción penal militar en la Policía Nacional. Ya ahora en estos tiempos, siglo XXI es otra cosa. Todo con la ley 906 pues tiene eso, lo que les acabo de decir del artículo 254 y siguiente sobre el protocolo. Sin embargo, pues sí existían obviamente en ese entonces también esa cadena de custodia que iba así, pero no con la rigurosidad que existe hoy en día, todo esto que les acabo de decir. El hecho es que si fueron judicializados, si fueron en primera instancia condenados, los policiales y no recuerdo muy bien qué pasó en segunda instancia. Yo apenas era el juez de instrucción, eso lo enviamos a la auditoría de guerra, que era con el comando que se hacía el Consejo de Guerra, y se había entonces procesado a esos policiales por eso. Es para indicarles, sí, grosso modo más o menos, la importancia que tiene el estudio balístico. Bueno, dejemos aquí por cuestión del tiempo, ya se me va a cortar.